Quiero comenzar con el texto con el cual vamos a finalizar este estudio que iniciamos la semana pasada. Es un estudio de 4 semanas, se llama Caminando por Babilonia. Lo pueden encontrar en internet, en la carpeta de YouTube del Llamado de Cristo. Ahí buscan Babilonia, y les aconsejo a los que no estuvieron la semana pasada que lo busquen para que puedan llevar la secuencia. Es importante porque estamos en lo que es la parte histórica. Porque a veces nosotros, si no entendemos la parte histórica, ni entendemos el contexto de la Biblia que nos anuncia lo que ha de venir, entonces empezamos a hacer interpretaciones caprichosas y según nuestro pensamiento. Y vamos a dar, realmente nos vamos a distraer de lo que Dios tiene para nosotros como mensaje. Este texto con el cual voy a iniciar, pero no lo vamos a desarrollar hoy, como le digo, lo desarrollamos en la 4ª semana, se llama Señales antes del fin y está en el capítulo 24 de Mateo. Con esto me gustaría iniciar. La mejor interpretación de la Biblia es la misma Biblia. Cuando usted quiere leer el Nuevo Testamento, debe ir al diccionario perfecto y al mejor diccionario. ¿Y cuál es el mejor diccionario? El Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es el Antiguo revelado y el Antiguo Testamento es el Nuevo sin revelar. Entonces no puede separarse el uno del otro. Dice así en Mateo capítulo 24: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, está hablando de Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire, hermanos, a veces nosotros realmente no entendemos las señales que el Señor pone. Él es claro que oiremos guerras y rumores de guerras, oiremos calamidades, terremotos, y así lo va desarrollando cuando lo veamos al final. Pero Él dice muy claro, aún no es el fin. Pero sí dice que cuando los días sean como en los días de Noé, entonces sí está cerca el fin. Es lo que vamos a ver al final. ¿Qué eran los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Noé y cómo eran los días de Lot, para que estos días en conjunto nos den a nosotros una señal inequívoca de que estamos viviendo los últimos tiempos? Pero no podemos leer tan a la ligera el capítulo que acabamos de ver, de 24 de Mateo, ni podemos desarrollar el texto de los días de Noé ni los días de Lot si antes no vemos lo que es la parte histórica. No vemos el libro de Daniel, que es donde está prácticamente la explicación de lo que está en el Apocalipsis, solo que a Daniel se le dio una revelación parcial, más a Juan en el Apocalipsis se le dio una revelación total y completa. Pero no lo podemos entender si no hacemos este estudio que estamos haciendo. Como le decía yo a una persona que me escribió a través del perfil, no es una prédica, sino es un estudio. Y como estamos hablando de un estudio, necesitamos ligar el primero con el segundo, después el tercero, para que el cuarto lo entendamos bien. Si nos desligamos de uno de los tres, no es que no vamos a entender, pero vamos a tener una información parcial. Y una información parcial no me va a permitir a mí entender bien lo que se escribió y en el contexto que se escribió. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor la dirección para que nuestro espíritu sea tierra fértil. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias nuevamente por permitirnos estar delante de tu presencia. Te damos gracias por cada una de las personas que están acá, y te damos gracias también por las personas que, aunque no hayan venido, Señor, van a encontrarse con nosotros en algún momento, Señor. Por aquellos que han de venir, Señor, y aún por los que se han ido, Señor, porque hemos aprendido de los que se han ido. Sabemos que este es un transitar por Babilonia, es una zaranda, Señor. No todas las personas permanecen, y nos enseñaste, Padre Santo, a través de la parábola del sembrador, para estar preparados, que no todas las personas reciben el mensaje de la misma manera. Ayúdanos a nosotros, Señor, a estar siempre asidos de tu mano, Señor. No creernos que es por nuestra fuerza que estamos
delante de ti, sino que es por el trabajo, por la obra en la cruz que hiciste tú en favor de nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, tu compasión y tu fidelidad en medio de nuestra infidelidad. Bendito es tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. La gloria es tuya, Señor, y nos disponemos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, no voy a comentarlo todo, pero a grandes rasgos, hablamos de cómo se expandieron los diferentes imperios a los que el libro de Daniel le llama bestias. Hablamos también de que la bestia no es un animal, ni que tiene 4 cabezas como lo imaginamos nosotros, y algunas películas sensacionalistas y amarillistas, lo mismo que libros, ponen a un animal saliendo y comiéndose a un montón de gente. No, eso no es realmente. La bestia es un pensamiento global, y por eso se llama bestia. Es una forma en la cual la humanidad se sienta contrario a lo que Dios piensa, y hay una unión entre lo político, lo religioso, lo militar, social y cultural. Es algo tan increíblemente enorme que nadie se escapa a estar bajo el dominio de esto. ¿Y por qué en el libro de Daniel, Daniel es el mejor ejemplo? Porque Daniel pasó por eso. Daniel estuvo en medio de la bestia, Daniel estuvo en medio de Babilonia y tuvo que trabajar en Babilonia, tuvo que trabajar con líderes babilónicos, servirles a ellos, pero Daniel dijo desde el primer capítulo, en el verso 8, que se propuso en su corazón no contaminarse. Veamos que Daniel no es que se salió del lugar, no se metió en una cápsula como algunas sectas han querido hacer durante el tiempo, y se han levantado comunidades cristianas para sacar a la gente del contacto con los demás. Pablo no dijo eso. Pablo no dijo que nos aisláramos de las demás personas. Pablo lo que dijo es que no nos sentáramos con aquellos que, llamándose cristianos, hacen tales cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser luz en medio del desierto. Entonces ¿qué voy a hacer yo para esas personas que no tienen luz? El problema es que si yo estoy a la par de un hermano o una hermana que dice que es luz y se comporta como babilonio, se comporta en medio de las tinieblas, Pablo me dice a mí, no se siente con ese. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo me dice que no me siente con ese? Porque está dando por menosprecio la obra de la cruz, la sangre de Cristo. Y eso, mis hermanos, es grave. Déjenme explicarles algo. Y no tenemos prisa, así que podemos durar 4 semanas, y si tenemos que durar 5, duramos 5. Pero lo importante es que quedemos claros en lo que estamos aprendiendo. Cuando Jesús es sacrificado para la remisión, o mejor dicho, para la limpieza de nuestros pecados, entonces la vaquilla tenía que ser completamente perfecta, completamente roja. No podía haber ni un pelito blanco, no podía tener una rasgadura, no podía tener una cortadura, no podía tener nada, absolutamente nada. Si tenía algo, quedaba completamente descalificada. Tanto es así que no podía tener ni siquiera yugo, o sea, no podía tener un madero al entrar al Calvario al ser sacrificada. Entonces la vaquilla se traía, y justamente una milla antes de llegar a donde iba a ser sacrificada, la vaquilla se soltaba y se empujaba, o sea, se guiaba hacia el Calvario, porque eso era un sacrificio que representaba la forma voluntaria en que el oferente se estaba dando. Por eso es que cuando Jesús viene con la cruz, cae de rodilla, y este hombre de Cirene está al frente. Los romanos lo ponen a jalar la cruz. Lo pusieron a jalar la cruz porque Jesús tenía que entrar por sus pies sin yugo para no ser descalificado. Ahí entendemos lo importante que es de entender cada una de las figuras del Antiguo Testamento para entender la magnitud del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros no hacemos lo que Jesús nos demanda, y digo la palabra demanda, aunque no les guste, porque eso es, Jesús demanda, no pide favores. Jesús dice, por aquí se camina y por ahí se camina. Por aquí no se camina y por ahí no se camina. Él es el Rey, Él es Dios. Él no está negociando con ninguno de nosotros. Él no dice que venga y pasemos al frente y que depositemos una semilla para que esa semilla se multiplique y tengamos mucha abundancia. No, Él ya nos bendijo.
Lo que pasa es que como somos desobedientes, como no hacemos lo que Él dice, esa bendición no da el fruto que debería de dar, porque nosotros estamos desafiando a Dios constantemente. Cuando el Señor viene, Él es perfecto en toda dimensión. Muere, resucita, se presenta allá donde están los apóstoles, le están diciendo a Tomás, y le dicen a Tomás que el Señor apareció. Dice: yo no creo, dice Tomás, a menos que ponga mi dedo en sus hoyos o toque su costado. El Señor viene, se le presenta a él y le dice: pon tu dedo en mis manos y pon tu mano en mi costado. Lo que implica que Jesús resucitado tiene las marcas de la crucifixión. ¿Entendemos eso? Entonces, si nosotros continuamos pecando, desafiando a Dios y menospreciando su sacrificio, el mensaje y a los mensajeros, ya no hay más sacrificio que hay. ¿Y por qué no hay más sacrificio? Porque aunque Dios quisiera, aunque Jesús quisiera, ya no es perfecto. Y no estoy hablando perfecto en su santidad, estoy hablando en el cuerpo que ya está perforado. Entonces esa vaquilla no puede ser sacrificada una vez más, ni por usted ni por mí, porque ya tiene las marcas que le impiden ser calificada para ser una vaquilla perfecta para el sacrificio. ¿Entendemos eso? Porque si no entendemos eso, no entendemos cuando Hebreos dice que ya no hay más sacrificio por nuestros pecados, y que por esa razón nosotros estamos condenados cuando despreciamos la sangre de Cristo. Porque Él no puede morir otra vez. Solo lo hizo una vez y para siempre. Con eso en mente, vamos a entender que este Jesús, este Señor Dios Todopoderoso que murió y no va a poder volverlo a hacer porque lo hizo una sola vez, es el que está en los cielos preparando las moradas para venir por la novia y llevársela con Él, que es el premio, es la gloria y es el galardón que Dios le dio a Él por lo que hizo. O sea, la novia es el regalo de Cristo por parte del Padre. Y si usted es novia, si usted es regalo, si usted es sacrificio, usted debe comportarse como lo que es y no como Babilonio. Entonces, el estar caminando por Babilonia no significa que yo me voy a meter en una cápsula, sino que yo me voy a comportar como Cristo en medio de la oscuridad. Y eso es ser luz en la oscuridad. Por eso teníamos que venir desarrollando esto. Teníamos que ir viendo la parte histórica. Ahora vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 12. Siempre teniendo presente lo que hablamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque hoy vamos a desarrollar el tema desde el libro de Daniel. Vamos a ver un poco de Apocalipsis y la próxima semana vamos a desarrollarlo desde el entendimiento de lo que Jesús nos enseña directamente. Y por último vamos a ver qué pasa con nosotros mientras Babilonia está siendo destruida. ¿Qué pasa con la novia mientras eso está pasando? Ahora la pregunta es, ¿toda la iglesia es novia? No. Toda la iglesia es iglesia, pero de la iglesia hay un grupo que es la novia y los demás se pueden quedar como invitados a la boda. ¿Quieres ser novia o quieres ser invitado? O es más, ¿quieres tal vez no llegar ni siquiera a la boda y encontrarte con el león rugiente que anda buscando a quien devorar? Y estás participando en lo que él está haciendo. Miren, no hemos entendido lo que está pasando en la actualidad, mis hermanos. No es un estribillo. Aún los rabinos judíos están reconociendo en los últimos tiempos, aún los rabinos judíos están reconociendo que la unión entre cristianos y judíos es profética. Y dicen, estamos emocionados. Porque ellos han entendido que esto es una señal de que el pueblo está retornando nuevamente a Jerusalén. Y no es que usted o yo vivamos en Jerusalén, es que usted y yo retornemos a las enseñanzas de Cristo y vivamos como Cristo dice, aún en medio de Babilonia.
Verso 1, capítulo 12 del Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal. Espero que todos estén siguiendo la enseñanza, y si tienen como anotar, mejor todavía. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Bueno, algunas personas dicen que esa es la reina del cielo, predicada por la iglesia romana, pero no, yo les voy a decir quién es. Vámonos al capítulo 37, mantengan ahí, marquen Apocalipsis capítulo 12, vamos al capítulo 37 del libro de Génesis. Y es en el Antiguo Testamento donde vamos a ir pidiéndole al diccionario perfecto que nos diga qué es cada una de las cosas que vamos a ir leyendo. Capítulo 37 de Génesis. Versos a partir del 9. Génesis 37, versos 9 al 11. Leo. Hablando de José. José viene de sus hermanos y les comenta un sueño que él tuvo. Y dice así: soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna. Pausa. Hagan una pausa y me voy a devolver allá al verso 1 del capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de los pies. Seguimos otra vez leyendo. He aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, el sol y la luna, y tus hermanos a postrarnos a ti en la tierra? O sea, y las estrellas, porque la estrella implica príncipes, implica personas que tienen un linaje, sacerdotes, esos son estrellas, ángeles, es lo que dice la estrella cuando usted lo lee. Regresamos a nuestro texto en Apocalipsis 12. Entonces, ¿quiénes son el sol y la luna? ¿Quiénes son las estrellas? Está hablando del pueblo de Israel. Israel es esta mujer que está acá. Aunque podemos agarrar y acomodarlos a la Virgen María, cuando ella escapó hacia el desierto, podría verse muy bien, pero recuerde que nuestro centro de revelación es ¿quién? Israel como pueblo, no un individuo, sino Israel como pueblo. Seguimos leyendo. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué estando encinta con dolores de parto? Porque estaba bajo el dominio del Imperio Romano para los tiempos en los que Jesús estaba viniendo, y estaba con dolores de parto por lo que el cautiverio en que estaba Israel viviendo, y muy cerca de ser dispersada en el año 70 por consecuencia del sacrificio del Señor. Entendamos que esto es profecía. Y como es profecía, debemos leerlo como tal, no como un acontecimiento que en el verso 1 pasó una cosa y en el verso 2 de seguido, de una forma cronológica pasó. No, pueden haber pasado muchísimo tiempo. Seguimos leyendo. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Recuerde, la primera señal es el pueblo de Israel naciendo como pueblo, y viene la otra señal que es completamente diferente a esta primera, y dice: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata, su raya escarlata, es muy importante ese color, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pausa. ¿Cuántos imperios son los que han gobernado y gobernarán la tierra hasta el tiempo en que Jesús regrese? Y cuando hablo de la tierra, no es solamente de hoy, sino principalmente el entorno de Israel, que es el mundo, el cual a nosotros nos debe interesar estudiar. ¿Cuántos
son los imperios que han gobernado hasta el día de hoy. 6. ¿Cuántos faltan? En total, ¿cuántos son? 7. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a dejar eso de los 10 cuernos ahí a un ladito, lo vamos a entender más adelante. El dragón es Satanás. Las 7 cabezas son los 7 imperios que gobernaron y han gobernado y gobernarán el mundo entero, que nos compete a nosotros. ¿Y por qué que nos compete? Porque es Babilonia, es Mesopotamia, es esa área. Ahí es donde nosotros tenemos que ir como reloj bíblico para saber lo que está pasando en los tiempos actuales. Y en sus 7 cabezas, 7 diademas. Déjelo ahí, lo vamos a hablar ahora. Y su cola arrastraba. Oiga, qué importante esto. Tenemos que conceptualizar esto. Arrastraba. ¿Qué es arrastrar? ¿Qué pasa cuando alguien camina y tal vez una novia que se casa y tiene la cola del vestido de novia y pasa por un montón de hojitas? ¿Qué pasa con esas hojitas? Las arrastra, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Su cola arrastraba. Lo que implica es que lo que él hacía, otros lo seguían. Lo que él dictaba, otros lo seguían. Para ir entendiendo el lenguaje bíblico. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué son estrellas? Ángeles, sacerdotes, príncipes, personas que están en una posición de importancia delante de Dios. Y arrastraba las estrellas del cielo. Por supuesto está hablando de Satanás y los ángeles en la caída. Pero vea qué interesante, que está después del nacimiento de Israel. Por eso es que la Biblia, les digo, no es cronológica. Allá en el Daniel vamos a estudiar el capítulo 7 y 8, donde Belsasar está vivo en la revelación y en el capítulo 5 ya había muerto. ¿Cómo es que está vivo después de haber muerto? Porque la Biblia no se lee de forma cronológica, sino en forma de revelación. Seguimos leyendo. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, acuérdense quién es el dragón. Satanás se paró frente a la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel, que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es el hijo? Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Ustedes adoran donde ustedes no saben. Nosotros adoramos donde sabemos. Porque de nosotros, los judíos, ¿viene qué? La salvación. Entonces este que está a punto de nacer no es en una persona, sino en una representación del pueblo de Israel. Iba a nacer, iba a salir la salvación. Espero ir claro, no ir muy rápido, y conforme avancemos estas otras semanas van a ver lo hermoso que se va a desarrollar cuando leamos a Jesús explicándonos el fin de los tiempos. Verso 5. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Lo entendemos claro? Y sigue diciendo, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta palabra arrebatado, esta palabra que tiene que ver con algo que es súbito, es una palabra que se llama harpazo o zarpazo. Es lo que hacen las águilas cuando llegan y ven una presa, la toman y zoom, se la llevan inmediatamente. ¿Qué le dijo Jesús a María Magdalena? No me toque, porque tengo que subir al Padre. Subir es ascender, es una palabra que viene de ese mismo griego que es harpazo. Entonces dice él que, a ver, ya me perdí, que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vea, no fue arrebatado fue arrebatado para, que es muy diferente, para un propósito. Es para darle a Dios la honra y la gloria y una justicia satisfecha por lo que la humanidad debía de ser castigada. Y por eso también es para su trono.
¿Cuál trono? El trono de Dios. Por eso es que en Apocalipsis usted ve el cordero inmolado en medio de los ángeles, que es con la iglesia, y junto al Padre, que es en su trono. Seguimos. Trato de hacerlo lo más simple para que podamos llegar más adelante. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. ¿Sabe qué es huir al desierto? Huir al desierto no es tanto que la mujer lo hizo voluntariamente, sino que Dios la empujó. ¿Cuándo la empujó? Cuando fueron capturados primero las 10 tribus que estaban en el lado de Samaria por los asirios y fueron llevadas al desierto y mezcladas entre todos. Y en el año 500 antes de Cristo fue llevado Judá y Benjamín a Babilonia, que es el texto de Daniel que vamos a leer. ¿Con qué fin fueron metidas ahí? ¿Con qué fin fueron mezcladas entre las naciones? Sigamos leyendo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hablando de Satanás. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Bueno, ya lo sabíamos, pero para que estemos más claros, el mismo Señor nos revela quién es el dragón, el cual engañaba, subraye, al mundo entero. ¿Y por qué le digo que subraye? ¿Estaba en el cielo engañando al mundo entero? No, ni siquiera existía el mundo. Entonces esta expresión de que engañaba al mundo entero, y dice fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, implica que lo que hizo arriba lo hace abajo. La conducta de rebelión que hizo arriba la hace abajo. ¿Cuál es el primer pecado del hombre? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe cuál es el pecado primero que el hombre cometió? ¿Don Rafa? Desobediencia. Ese es el primer pecado. Entonces, si ese es el primer pecado, la pregunta sería, ¿ese es el pecado original? ¿Ese es el pecado natural? ¿Esa es la predisposición a pecar, a la que le llamamos iniquidad? ¿Quién es el que pecó por primera vez? Satanás, el dragón. ¿Y usted sabe cuál es el primer pecado que él cometió? Codicia. No desobediencia. Él no desobedeció. Él no le dijeron no haga esto, haga aquí, haga allá. No. Él lo que hizo fue que codició lo que vio y lo tomó. Y con esa misma característica vino donde Eva y le dijo, aunque Dios ha dicho que no comas del árbol. ¿Y sabe qué le dijo ella? Porque moriréis. Entonces ella viene y dice el texto que vio el árbol. ¿Y qué hizo cuando vio el fruto? Lo codició. La naturaleza pecaminosa de Satanás en el cielo se la puso a ella. Los hombres. Entonces no fuimos nosotros los que codiciamos. Cuando Eva es creada, o mejor dicho, cuando Adán es creado, hay un soplo de aliento de vida sobre Adán. Cuando Eva es tomada del costado, no de la costilla, del costado de Adán, que es toda la mitad, y ella es creada, ¿Dios sopló aliento de vida sobre ella? No, porque ya lo tenía, porque se lo había dado a Adán, porque eran una sola carne. Y como eran una sola carne y ya lo tenía, no le iba a soplar nuevamente algo que ya tenía. Entonces, cuando Eva falla Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue criado, fue dirigido para ser el guía de la familia primera que Dios había establecido. Cuando Eva vino donde Adán y le dijo, Adán, vea qué buen fruto el que está aquí. Este culebrón me lo está dando, vieras qué bueno, ni cuesta nada, gratis es. Adán tenía que decirle, no, Eva, vamos a consultar a Dios y preguntarle si podemos hacer eso. Pero ¿qué hizo Adán? Por cuanto Adán oyó a su mujer,
¿Lo entendemos? La reacción de Adán era consultar a Dios, pero él dejó que su mujer lo guiara en asuntos espirituales. Yo no vuelvo a oír a mi esposa cuando me dice que oremos. No estoy diciendo eso. Si dice lo que Dios dice, oremos con ella. Pero si dice lo que Dios no dice, entonces la responsabilidad es suya. ¿Y sabía usted, hombre, que cuando Dios venga a pedir cuentas, le va a pedir cuentas a usted y no a ella, de su familia? Llegó a donde Abraham y le dijo: tráigame a Sara, que se está riendo allá porque estoy molesto. No dijo eso, ¿verdad? ¿A quién le reclamó? A él. O llegó donde Adán y le dijo: mira, Adán, tráeme a Eva, porque qué muchachita más codiciosa. No puede ver zapatos porque los quiere comprar. No puede ver pulseras porque las quiere comprar. No puede ver champús porque los quiere comprar. No, tráigamela para ponerla en cintura. No, ¿verdad? ¿Quién os ha dicho? ¿A quién le está diciendo? A Adán. ¿Quién os ha dicho que estabas desnudo? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. O sea, la mujer y usted tiene la culpa, yo no. Yo con la jirafa estaba bien, hasta que a usted se le ocurrió darme una mujer. No, mis hermanos, esa es la conducta pecaminosa de Adán. La conducta pecaminosa de Adán es desobedecer y echarle las culpas a otro. Esa es la naturaleza. Yo no, ella. Yo no, mis hijos. Yo no tengo que hacer esto porque yo. Y usted le echa la culpa a Raimundo y a todo el mundo, menos asumir la responsabilidad delante de Dios y decir: estoy fallándote, Señor. Ese es el problema de Adán. ¿Pero por qué lo hace? Por codicia. Sigamos leyendo. Así que engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quiénes son los ángeles? Mensajeros. Vamos a entrar en Apocalipsis 13. Pasemos un poquito ahí la página de los que están al otro lado. Dice Apocalipsis 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar, subraye, la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Primeramente yo tengo que saber qué es la arena, qué es el mar. Vamos a ver las diademas, vamos a ver las cabezas y vamos a ver los nombres blasfemos. Pero Apocalipsis 17:15 nos da una luz. Dice Apocalipsis 17:15: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Dice el texto que me paré sobre la arena y vi subir del mar una bestia. Entonces, ¿qué es el mar? ¿Qué son las aguas? Pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Así que la bestia que se levanta, lo que él está viendo, sale de la misma gente, de los mismos pueblos, de las mismas naciones. Esa es la bestia a la que se refiere. No es un monstruo, es alguien que sale de la misma humanidad. ¿Y de cuál humanidad? Dice que tenía ¿cuántas cabezas? 7. Entonces sale de esos imperios, la bestia que sale. Ok, y entonces ¿por qué me dice que me paré sobre la arena del mar? ¿Qué significa eso? Ya yo me imagino a Juan ahí surfeando, ¿verdad? Probablemente estaba surfeando. No estaba surfeando. Dice Génesis 22, 16 al 17. Y lo leo. Y dijo Jehová, hablando a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré la descendencia como las estrellas del cielo y como la ¿qué? La arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Vea qué interesante, vea la imagen. Solo no desliguemos Apocalipsis de lo que se le está diciendo a Abraham. ¿De dónde sale la bestia? De las aguas. ¿Y la descendencia de él a dónde está? En las aguas, en la orilla del mar. Entonces,
de la descendencia de él no sale la bestia, sale de allá. Pero esas multitudes viven en conjunto con aquellas multitudes, pueblos, naciones y lenguas que representa el mar. Es Babilonia. Y el pueblo viviendo en medio de Babilonia, caminando por Babilonia. ¿Vamos bien? Seguimos leyendo. Cuando nosotros hablamos, la semana pasada hablamos de 7 reinos, 6 identificados, 1 por identificar. El primero era Sargón. ¿Se acuerda que dice que sobre esto hay un nombre blasfemo? Acabamos de leerlo. Sargón significa rey verdadero. Primer imperio. Segundo imperio, Nabucodonosor. Significa el que protege de las desgracias. Nombre blasfemo. Porque ¿quién te protege de las desgracias? Cristo. Ciro. Y subrayenlo bien subrayado, porque Ciro y Darío son importantísimos. Más de lo que ustedes imaginan. Ciro significa rey de los 4 extremos de la tierra. Así se dijo él. Y después viene Alejandro Magno, que significa el magnífico rey del mundo. Y se levanta el imperio romano, que se le llama el gran imperio o Kaiser Imperio Sacro Imperio Romano, o sea, Santo Imperio Romano. Todos esos nombres, ¿de quién son? Santo, sacro, rey de todo el mundo, proveedor. Cualquiera que se le ocurra, ¿a quién le pertenecen esos nombres? A Cristo. Pero estos hombres se los ponían a sí mismos y ellos se hacían llamar así y hacían que el pueblo los adorara como tal. El sexto imperio, que ya dijimos que Kaiser significa imperio, es el que reclamó la raza aria. ¿Se acuerdan? Que este hombre del bigotito aquí en medio de la nariz, bien simpático, el bigote, porque él no era nada simpático, pero ese hombre, Adolf Hitler, empezó a matar a los judíos, a los negros, a las personas homosexuales, a todas las personas que con él no compaginaran, buscando ¿qué? La raza perfecta. Aria o Aira. Aria la conocemos porque así se ha dado por todos lados. Vamos a leer, bueno, yo les voy a leer algo. Darío el Grande, el cual subrayaron ustedes ahí, rey de Persia del año 521 al 486, se encontró en Persia esta inscripción. Y les voy a leer. Escribió así en una de sus piedras, en una de las cosas que ellos dejaron para poder dejar a la humanidad quién era él. Y no solo para decir quién era él, sino Dios darnos testimonio a nosotros de lo que él profetizó desde mucho antes de que pasara. Dice así: yo soy Darío, el gran rey, un persa, hijo de un persa, un ario, noble, teniendo un linaje ario. ¿Entendemos eso? ¿Qué quería levantar Adolf Hitler? La raza aria. ¿Quién es el ario? Darío. ¿Y qué hizo Darío? Gobernó el mundo durante los tiempos después de Ciro el Grande, con los medo-persas en conjunto, y los medo-persas son Media y Persia y todo Mesopotamia y Macedonia. Eso es lo que Adolf Hitler quiso hacer y casi lo logra, a menos que Dios no hubiera intervenido. Daniel capítulo 10, verso 12, mantenga marcado Apocalipsis, dice así: entonces me dijo, Daniel, no temas, desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender, oiga, y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Daniel viene allá en el capítulo 1, verso 8 del libro, y dice que se promete en su corazón, ¿qué hace? No contaminarse.
Entonces el ángel le dice, mire, desde aquel día que usted dijo eso, desde el momento en que usted dijo eso, yo decidí venir. Yo vine a ti. El verso 13 del capítulo 10 del libro de Daniel. Mas el príncipe, oiga, del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con todos los reyes de Persia. Déjenme explicarles esto, mis hermanos. Esto es algo que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Daniel viene y el rey, el Señor le dice a él que cuando él se propuso en el corazón venir a ayudarle, a darle consuelo, el rey de Persia, ¿quién es el rey de Persia? Ciro. No, Ciro es una imagen del verdadero rey de Persia. ¿Quién es el verdadero rey de Persia? Satanás. Satanás y sus príncipes se oponen de que le ayude a Daniel. Y entonces tuvo que luchar ¿cuánto? 21 días para poder llegar a donde Daniel. Ahora leamos esto. Está pasando esa batalla en los cielos, está pasando esa batalla en los aires, está pasando esa batalla en todo lo que es el reino de los cielos, mientras que en Daniel capítulo 10 versos 2 al 3 dice así: Daniel, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántos son eso en días? 21 días. Estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Mire, cuando Daniel se da cuenta y está leyendo el libro de Jeremías y se da cuenta que el tiempo del cautiverio terminó y que ya viene el rescate, viene la liberación para que vuelvan a levantar el templo, Daniel, ¿qué hace? Se pone a orar, se pone a ayunar durante 21 días. Y mientras Daniel ya oraba y ayunaba y el Señor quiere rescatarlo, hay una lucha para rescatar a Daniel y hay una lucha de Daniel en oración. Hay una lucha. No peleamos contra principados y potestades, peleamos contra principados y potestades, no es contra carne ni sangre. Y leámoslo así. Verso 11. A ver. Vestidos de toda armadura de Dios. Estoy hablándole de Efesios capítulo 6. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado esto, oiga, lo que está pasando es lo mismo que está pasando ahorita. Daniel abrió el libro de Jeremías, se dio cuenta que estaba en los últimos tiempos y le vino un embate, un ataque completamente violento. Y él tuvo que orar y ayunar y cuidarse y prepararse porque ya iban a ser liberados. Estamos caminando en Babilonia, ya sabemos las señales y vienen los ataques a la iglesia para distraerla, para alejarla. Personas afanadas con este mundo, personas preocupadas con su trabajo diario, personas preocupadas con su casa, personas preocupadas con limpiar, y viene ese ataque. ¿Y qué hace la gente? Uy, bendito Dios que te vienen para la iglesia y oramos juntos y aprendemos de la palabra de Dios y luchamos en oración mientras viene el arrebatamiento, que es lo que la iglesia tiene que esperar. No hace eso. Cada uno corre para su propia casa, como dice el libro de Amós. Y dice, y por cuanto corrieron a su propia casa, van a echar en saco roto. Van a sembrar y no van a recoger. Van a trabajar. Mire, no hay nadie en este tiempo que trabaje afanosamente y vaya a salir adelante. Ese trabajo va a quedar en saco roto. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Porque estás descuidando el tiempo de gracia, que todavía queda poco, porque la gracia se va a acabar por estar afanado en Babilonia. Viviendo como babilonio. Despreciando el mensaje de Dios, de que te está diciendo que las cosas están por terminar.
Vamos a ver un poquito más de lo que tiene que ver con las bestias antes de entrar más en Apocalipsis. Vamos a hablar de la primera visión de Daniel en el capítulo 7. En el primer año, verso 1, capítulo 7 de Daniel, en el primer año del rey Belsasar, este rey Belsasar era hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Relató todo? No, lo más importante. Daniel dijo: miraba yo en visión en la noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué es el mar? Multitud de personas, lenguas, naciones, pueblos. Pero lo que combatía ahí son ¿qué? Los 4 vientos. Entonces yo tengo que ver qué es lo que está combatiendo. Yo no puedo agarrar y decir aquí que se vino un huracán, un terremoto. Isaías 66:15, yo se los voy a leer para que se mantengan ahí. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como un torbellino, vientos, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. ¿Usted sabe qué son los vientos a los que se está refiriendo el Apocalipsis? Vuelvo a repetir: para descargar su ira con furor. ¿Qué son los vientos? La ira de Dios está lista para derramarla sobre la tierra en el momento que saque a su novia y la rescate de aquí. Ay de aquellos que se quedan después de la venida del Señor. Ay de aquellos, mi hermano, que después del arrebatamiento se quedan aquí por menospreciar el mensaje y la advertencia de Dios y siguieron en sus propios caminos, en sus propios afanes, y dejaron a Dios como plato de segunda mesa, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Ay de los que se quedan, porque el sufrimiento de soportar lo que viene va a ser terrible, como lo dijo Jesús. ¿Alguien me puede ayudar? Ese día será ¿qué? El rechinar de dientes, el lloro, el crujir, el rechinar. ¿Sabe qué es rechinar de los dientes? Algo así. Es sonar los dientes. Es sonarlos porque hay tanto terror de lo que está pasando, pero buscarán la muerte y no la hallarán. Es tanto el horror que va a haber, tanto el terror que va a haber, que la gente va a querer morirse y no va a poder, porque tiene que pasar por el fuego y por el gusano. ¿Qué es el fuego y el gusano? Es todo lo que tiene que pasar aquel que es creyente y se quedó como las 5 vírgenes afanadas ahí, que gastaron su aceite y que no hicieron nada y se acostaron a dormir. No que las otras no durmieran, sino que estas no se preocuparon por ir a llenar de aceite, no fueron a comprar, no fueron ante los ángeles a llenar de aceite, mientras que las otras sí iban a traer aceite constantemente. Quédese en su casa, sí, quédese, no importa, hasta que se le vacíe la lámpara, porque primero es un día que lo toma, porque dice que, un día, después son 2, después 3, y cuando te dices cuánto, dice, mira, en qué momento, tengo como 6 meses de no ir a la iglesia. Así es progresivo, así es de sutil el enemigo, así es Satanás, que está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted sabe cómo cazan los leones? Sale corriendo detrás de la cebra para atacarla. No, hombre, le da un infarto. No funciona así. El león lo que hace es que se echa y espera pacientemente a que la presa se le ponga al frente y le cae encima. Cuando yo estoy analizando esto, la forma en que Satanás trabaja es así. La persona llega a Cristo, Cristo la rescata, Satanás no la ataca por un tiempo, la deja ahí, paciente, tranquilo, prospera, le dan un buen trabajo, le aumentan el salario, compra carro,
Llena la refri de comida, empieza a irle bien. Prospere, 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 prosperidad, prosperidad, prosperidad. Empieza a ver que está bien y se olvida de dónde salió. Entonces es que Satanás lo pone en una hamaca y lo está meciendo ahí, está ahí, ay, qué bonito. Antes lo atacaba terriblemente. Y cuando estaba en el puro fango, levantó la mirada y dijo: Señor, sálvame, sácame de aquí. Clamó desde Egipto, y Dios oyó el clamor en Egipto y sacó a su pueblo. Sácame, y Dios llega y lo saca. Pero ya por haber sacado de Egipto y estar comiendo bastante maná y estar llenitos y codornices, empiezan a blasfemar contra Dios. Ahí están, en la hamaca, llenitos, bien gorditos, hasta que se duerme, como las 5 vírgenes, y cae y se duerme. Y cuando está dormido, Satanás se acerca con la espada y le hace a la hamaca ¡zas! Y su estado postrero es peor que el primero. Hermanos, no estoy jugando. Estoy llamando por parte del Rey de Reyes. Cuidado que sea su última vez al arrepentimiento. Porque dice el Señor que cuando entró Noé y su familia y los animales al arca, Dios cerró la puerta. No es un juego. Si usted cree que aquel Dios que los hizo morir en el desierto no es el mismo Dios, está equivocado. Entonces su Dios no es el mismo que yo conozco. Porque ese Dios que los hizo morir en el desierto te va a hacer morir aquí en Babilonia, afanado. Marta, afanada y turbada. Es que María no me ayuda. María escogió la mejor parte. ¿Cuál parte estás escogiendo tú? Y te lo dicen un domingo, y te lo dice otro, y te lo dice otro, y te lo lees en la Biblia, y lo ves en las canciones, y lo ves en las circunstancias, y llegas y trabajas, y al día siguiente viene y funcionaste al máximo para que la refri se fundiera, y toda la plata que compró, que gastó, que hizo, tuvo que ir a meterla en la refri. No, el otro domingo le voy a poner bonito porque tengo que trabajar, tengo que pagar esto. Y viene el siguiente domingo y se te quema el tele. Y gasta esa plata con la que se afanó pagando el tele. ¿Entendemos eso? Pero eso solo son pequeñas advertencias para que tu cuerpo no se queme en el fuego de la tribulación. Porque ahí vas a desear la muerte y no la vas a hallar. Y el Padre está a las puertas, Dios está a las puertas. Ya no hay tiempo. No es un estribillo, es una verdad. Porque no hemos visto las señales que nos refleja Babilonia y caminamos en medio de Babilonia. Esos son los vientos. Y el gran mar, ya lo habíamos dicho, las aguas que has visto, donde reina la ramera, se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué es una ramera? ¿Alguien sabe qué es una ramera? ¿Una palabra común para nosotros? Prostituta. ¿Qué hace la prostituta? Se vende su cuerpo. Eso hace una prostituta. Ay, la ramera es la iglesia católica. Es la gran ramera. Nosotros somos santititicos. Vamos a seguir leyendo a ver si es la iglesia católica o qué es lo que es la gran ramera. Dice así, verso 4 del libro que estamos leyendo, de Daniel. La primera era como de león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta, o sea, de pie sobre sus pies en gran manera, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia, que en realidad es la tercera, y lo vamos a ver más adelante, en realidad la tercera, para Daniel es la primera de 4. Para nosotros es la tercera de 7. Dice que esta bestia cayó y después se levantó y le fue dado corazón de hombre. Cuando Nabucodonosor, Daniel le advierte que él debe darle honra a Dios por lo que le ha dado,
Nabucodonosor no le da honra a Dios. ¿Sabe qué hace Nabucodonosor? En un momento está caminando y dice: wow, todo lo que yo he hecho. Antes de la altivez, antes de la caída, ¿qué viene? La altivez y el orgullo. Ahí está, inflado Nabucodonosor, hinchado. Mira todo lo que yo he hecho. Y Dios lo hace caer durante 7 años, 7 periodos. Anda como bestia en el campo. Pero después viene la misericordia de Dios y después de los 7 tiempos lo alcanza, que son 7 años. Daniel 4:6, lo voy a leer, manténganse allá. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen por él 7 tiempos. Ahí Nabucodonosor cae. 4:34 de Daniel: mas al fin de los tiempos, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y lo alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino es por todas las edades. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, y usted está poniendo en segundo lugar al Señor y poniendo en primer lugar a Babilonia, Dios te va a pasar por todo ese desierto, y usted se va a levantar y va a decir: Señor, tú eres Dios. Pero ¿por qué pasar por tanto dolor? No entiendo yo. Si hay una advertencia, no entiendo por qué. Verso 5. Estamos leyendo Daniel 7, perdón. Sí, Daniel 7, verso 5. Y he aquí la segunda bestia. La primera, ¿cuál era entonces? Babilonia, Nabucodonosor. La segunda bestia era semejante a un oso. Recuerde eso, oso, es importantísimo. La cual se alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas. ¿Cuál es la tercera para Daniel? Babilonia. Tercera de 7 para nosotros. Tenía en su boca 3 costillas. Era que el rey de Persia estaba capturando a Babilonia, que a su vez había capturado a Lidia y a Egipto. Entonces Lidia, Egipto y Babilonia están en los dientes de el oso. ¿Y el oso cómo camina? Renqueando. Alzaba un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Eso es Media y Persia cuando conquistan a Babilonia, y devorar mucha carne es matar mucha gente, destruir gente. Verso 6. Después de esto miré y he aquí ¿otra qué? Bestia. No son animales, son imperios, formas de gobierno. Y miré otra bestia y aquí era semejante a un leopardo. Recuerde esto, con 4 alas de ave a sus espaldas. Tenía también en la bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Mire, cuando al principio él habla de que había un león allá en el capítulo 2 del reino de Babilonia, está hablando, las alas siempre son desplazamiento. Cuando dice que el leopardo tiene 4 alas, es velocidad de desplazamiento. Y velocidad de desplazamiento implica la rapidez con que hace las cosas. O sea que no hay tiempo. En 13 años, Alejandro Magno conquistó Babilonia, Egipto y Lidia, toda esa zona. En 13 años conquistó todo lo que ustedes están viendo en el mapa. Ese leopardo es Alejandro Magno, que en 13 años conquistó todo el mundo conocido para ese momento. Ese significan las 4 alas. Y tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Por qué 4 cabezas? Porque tenía 4 generales que gobernaron, y ya lo vimos la semana pasada. ¿Que gobernaron qué? Que gobernaron la zona medo-persa. Allá lo vemos: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Nos vamos a concentrar en Seleuco y Ptolomeo, porque Ptolomeo gobernó la zona de Israel y de Egipto, y Silímaco gobernó lo que es el norte, lo que consideraríamos nosotros la parte de Europa, Greco-Macedonia, que después se unió, donde se gestó Roma, donde inició Roma, en la área germánica, donde estaba Prusia también,
Ya lo vimos la semana pasada. Segunda visión de Daniel, capítulo 8. En el tercer año, 2 años después del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Alcé los ojos y miré, y un carnero que estaba delante del río. Un carnero frente a un río, y tenía 2 cuernos. Estaba hablando del gobierno medo-persa. Y esto es importante entenderlo, porque el oso, ¿qué hacía? Renqueaba. ¿Y por qué renqueaba? Porque los medos y los persas, Ciro y Darío, se unieron con el fin de atacar Babilonia y conquistar todo eso. Solo que el que era más grande, que era Ciro, después pasó a segundo plano y creció más Persia. Se hizo más fuerte Persia. Y por eso era que renqueaba. Seguimos leyendo aquí. Vi al carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los 2 cuernos eran altos, poder, no era más alto el uno que el otro. Y el más alto creció después. O sea, Persia se hizo más poderoso. Vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente y al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Media y Persia. Tal vez ahora ustedes digan: ay, pastor, qué montón de cosas nos está enseñando. ¿Para qué nos enseña eso? Hermanos, es tan importante no dudar de eso, no pasarlo por alto, que eso es lo que el Satanás ha hecho. Nos ha hecho pasar por alto muchas cosas, y por eso tenemos un montón de personas profetizando barbaridades, tonteras, negociando con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, ¿qué está haciendo? Vendiéndose como una ramera. Está vendiéndose en el día a día, pactando y comprando bendiciones que ya Dios dio. ¿Sabe por qué dice que estaba frente al río? Era el río Éufrates. El río Éufrates pasaba por debajo de Babilonia. Era un río que hacía que todas las entradas de Babilonia, o mejor dicho del palacio, estuvieran cubiertas de agua. Entonces no era posible entrar, porque el río protegía el palacio de Nabucodonosor, y para ese momento el de Belsasar. Cuando Ciro ve lo que está al frente, Ciro hace un plan, y bien arriba desvía el río. Así que esas desviaciones del río de ahora no son nada nuevas. Él desvía el río. Mientras ellos están adentro de Babilonia, ellos piensan que nadie los puede atacar. Están en un puro fiestón. Capítulo 5 de Daniel. Están en un puro fiestón. Ahí están tomando y embriagándose. Y traigan las copas del templo de la casa de Jehová. Traigan las copas que nosotros capturamos cuando destruimos el templo. Tráigalas para acá. Vamos a beber en eso. ¿Sabe qué representan las copas? A usted y a mí. Que tenemos que llenarnos de vino del Señor. Tenemos que llenarnos de aceite. Tenemos que aprender. Entonces el rey babilónico dijo: me voy a beber esas copas, dijo Belsasar. Y ahí fue donde entonces desafió a Dios. Cuando él está haciendo eso, entonces Ciro desvía el río, y ellos entran por debajo del palacio y matan a Belsasar. Cuando eso está pasando allá, que el río se está desviando, mientras ellos están haciendo eso y ellos están en un puro pachangón acá, Belsasar viene y dice: traigan las copas para beberlas, traigan. Capítulo 5 de Daniel. Traigan las copas, las queremos beber, con las concubinas, con las prostitutas, con todos, con mis reyes. Y en eso hay una escritura en la pared, 5:25. Y sale una mano y empieza a escribir en la pared. Y la escritura que se trazó es: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Eso es en sirio, el idioma que manejaban los persas. Esta es la interpretación del asunto, dice Daniel, cuando le dicen que por favor lo lea. Contó Dios tu reino, le dice a Belsasar, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y persas. Si Media y Persia representan a Satanás y el gobierno de Satanás y toda la mentalidad de Satanás y todo lo que es Satanás, ¿a quién representa
Belsasar en su muerte. Cuando Nabucodonosor a los 7 años está caminando, él reconoce que Dios es el Altísimo. Y él se levanta en 2 pies. Y él dice: no hay nadie como Dios, él hace como quiere. Pero su hijo Belsasar se olvidó de lo que su papá le enseñó. Entonces Belsasar bebe en las copas que no debía de beber, que su padre tenía en el palacio, aunque hubiera capturado, porque fue por permisión de Dios y por orden de Dios, capturar a los judíos y haberlos llevado a Babilonia. Dios lo permitió para castigar al pueblo, pero Belsasar no tenía que abusar de eso. Dios permite que usted y yo caminemos en Babilonia. ¿Me explico? Pero no significa ni que nos mezclamos con ellos, ni ellos van a poder abusar de nosotros si Dios no lo permite. Pero Belsasar se olvidó de que Dios lo había rescatado y su reino fue pesado. ¿Cuál es el primer ministerio que yo debo de tener? ¿Cuál es mi primer ministerio? ¿Cuál es mi primera misión? La familia. Ese es su reino, su familia. Ese es el reino que Dios le dio a usted para que usted gobernara. El Padre rescató a todos aquellos profetas, dice Hebreos, que nos habla a través de los profetas de muchas maneras y nos advierte de lo que está sucediendo. Y nos advierte cuando Él viene y nos saca, nos rescata de donde estaba caminando en ese fango. Y se levanta Nabucodonosor y decide adorar a Dios, pero su hijo no. Su hijo decide desafiarlo. Ese es usted y yo. Cuando el Señor viene y levanta personas, rescata personas de donde están en el fango, los levanta como sacerdotes, como predicadores, como maestros de la palabra, y te traen palabra. Pero decidimos rechazar esa palabra. Entonces dice: tu reino ha sido roto, tu familia ha sido rota. ¿Y ha sido entregada a quién? A los medos y a los persas. ¿Quiere seguir jugando con Dios? Siga jugando. Siga jugando. El que es impío siga siendo impío. ¿Por qué? Porque la paga viene tarde o temprano. Y le puedo decir que más temprano que tarde. Mientras yo consideraba esto, dice Daniel en el verso 5, capítulo 7, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, o sea, los medo-persas, que yo había visto en la ribera del río, y corrió sobre él con la furia de la fuerza. Y lo vi y llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió. Le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien le librase al carnero de su poder. Ok, vea, vamos a ir acomodándonos, porque tenemos que seguir la otra semana para ir cerrando en estos 10 minutos, y tenemos que seguir la otra semana para entrar a leer el resto de los textos de Apocalipsis. Estos 2 cuernos representan también 2 bestias. Estas 2 bestias que representan estos 2 cuernos son Media y Persia, gobernando, co-gobernando. ¿Y por qué co-gobernando? Porque hay un sincretismo entre los dos, hay una mezcla entre los dos. Hay una mezcla entre Babilonia y el cristianismo. Hay una mezcla entre la bestia que se compuso de los 7 periodos imperiales y el cristianismo que ha estado dentro de los 7 periodos imperiales. No, pero el cristianismo vino hasta Jesús. No, mis hermanos, el cristianismo, o mejor dicho, el pensamiento viene desde el Edén. Cuando a Adán le ofrecieron el fruto, codició y tomó. Eva vio, codició y tomó. ¿Sabe qué hizo Esaú? Codició y tomó.
tenía hambre y vendió la primogenitura, lo que eran bendiciones eternas, por un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque estos dos gobiernos están en conjunto. Es el principio de la prosperidad. Te vendo para que estés bien aquí en Babilonia, sin pensar en el futuro. Y estamos comprándole a Jacob, al engañador. ¿Qué le estamos comprando? Las bendiciones eternas. Pastor, pero qué raro lo que usted está diciendo. No es raro, lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Solo que le quiero decir, mis hermanos, que eso se está dando en este momento al frente de su cara y de la mía. Y están vendiendo al cuerpo de Cristo. Todo el mundo. Había una prédica en la cual aprendí una figura de Miguel Núñez. Yo sé que muchos la han oído, pero voy a repetirla. Cuando los osos van a ser capturados en el Polo Norte o allá en donde están los esquimales, agarran un cuchillo, lo afilan por los dos lados, bien afilado, lo llenan de sangre y le vuelven a meter sangre y la congelan, le vuelven a meter sangre y la congelan y lo meten entre el hielo. El oso, que puede oler a lo largo, empieza a caminar, anda buscando el olor que lo lleva de la sangre, escarba y empieza a lamer el cuchillo con sangre. Llega un momento en que la sangre del cuchillo se acaba y la lengua se empieza a cortar. Entonces la sangre del oso se empieza a mezclar con la sangre del cuchillo y el oso no se da cuenta. Cuando el oso se va, él va desangrándose en la lengua y allá a los kilómetros se encuentra el oso muerto, desangrado. Es una muerte muy cruel, pero muy efectiva. Ese es usted y soy yo cuando estamos siendo mecidos en la hamaca. Poco a poco nos damos cuenta cómo se va mezclando nuestra sangre, la sangre de Cristo, con la sangre babilónica, con la falsa sangre. Y cuando nos damos cuenta, nos van a encontrar muertos en el desierto, porque se metió de una forma muy sutil. Llevó un proceso de muchos años. Por eso es que vamos a seguir leyendo el verso 9 y dice así: y uno de ellos, uno de los cuernos, el pequeño, que creció mucho hacia el sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Hacia Jerusalén. Ptolomeo. Cuando llegó Ptolomeo a la tierra de Jerusalén y lo conquistó, llegaron a tomar el templo en su oportunidad y llegaron a entrar a sentarse en el templo y a adorar en el templo. Fue cuando se levantaron los macabeos a rescatar lo que habían perdido, el templo, y lo lograron rescatar. Pero el residuo que quedó de todo ese periodo hasta llegar a donde los persas, lo absorbió Roma cuando conquistó y puso a los macabeos al frente, levantándose los fariseos y los saduceos. Lo vamos a ver la otra semana. Se levantan los fariseos y los saduceos para gobernar, co-gobernar el templo junto con los romanos o los descendientes de Herodes que estaban en el momento de la conquista de los romanos, quien era un edomita. Este edomita, Edom, son los descendientes de Esaú, a él se le llamó Edom. Cuando Herodes empieza a gobernar es cuando Jesús nace y viene, está gobernando los griegos, se hablaba griego, que estaba hablando de la conquista de Persia y Media. Estaban gobernando los romanos, que estamos hablando del gran imperio de Germania, de Rusia, o Prusia, que se ha infiltrado y está gobernando en ese momento. Están gobernando las tierras no judías y están gobernando los judíos.
a través de los fariseos y los saduceos. Eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús. Había un gobierno de varios imperios que durante muchos años se han venido consolidando. No es diferente a hoy. Hay una mezcla de Roma, que gobierna desde Roma, porque todavía permanece ahí. Y cuando Seleuco toma el poder y se mezcla con todos estos, hay un grupo de personas que salen huyendo hacia las montañas, porque no quieren mezclarse ni con los romanos, ni con los griegos, ni con los herodianos, ni con nadie, ni con los fariseos, ni los saduceos. Y se esconden en las montañas, se llaman los esenios, porque le decían a los fariseos que ellos eran perros, cerdos que habían vendido a Jehová. Y estos esenios nadie sabe qué pasó con ellos, pero tenemos los escritos, como el que estoy leyendo hoy, el escrito de Daniel, gracias a que ellos protegieron esos rollos. Ellos huyeron, se instalaron en una zona que se llama Qumran. Y cuando vino la invasión, ellos escondieron los rollos y fueron exterminados probablemente, o se infiltraron o se mezclaron con las demás naciones. No lo sabemos, solo lo único que sabemos es que ellos huyeron de donde estaba la corrupción. Ellos decidieron tampoco contaminarse. Mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros pretender que nuestros hijos caminen en Babilonia sin contaminarse si usted y yo estamos contaminados? ¿Cómo pretendemos nosotros que todo esto que ha gestado durante años, hasta llegar a los momentos del día de hoy, no afecte a nuestras familias si nosotros no tomamos la posición que tenemos que tomar? Y empezamos a leer la palabra y lo que Dios me dice a mí como conducta para que mi familia pueda sobrevivir a estos tiempos finales. ¿Sabe qué dice Apocalipsis capítulo 13, verso 3? Su herida mortal fue sanada. Hablando de la bestia. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Cuando dice que su herida mortal fue sanada, y con esto cierro, cuando dice que su herida mortal fue sanada, no está hablando de los romanos, no está hablando de los persas, no está hablando ya se me olvidó el otro rey. No está hablando de Sargón, ni está hablando de Nabucodonosor, no está hablando de ninguno de estos. ¿Sabe de quién está hablando? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe de quién está hablando cuando dice que su herida mortal fue sanada y se levantó? Los edomitas gobernaban en ese momento. ¿Quiénes son los edomitas? Los descendientes de Edom. ¿Quién es Edom? ¿Se acuerdan? ¿Lo hablamos? Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Vendió la primogenitura. ¿Sabe cuál fue la herida mortal y a quién se la hizo y se levantó? Esaú. Está reclamando su primogenitura. Está reclamando lo que él cree que tiene por derecho. El sincretismo de la iglesia actual, las dos bestias que hay en este momento, es la iglesia de Roma y la iglesia evangélica, que los dos tienen el pensamiento de Esaú. Tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica tienen el mismo pensamiento de Esaú.
Y ese que parecía que estaba muerto cuando vino Cristo, que parecía que no había forma de que se volviera a levantar, se volvió a levantar y agarró poder. Y está metido en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo, tanto en las no católicas como en las católicas. ¿Y por qué menciono la palabra tan enfáticamente católico? Porque siempre se dice que la ramera es la católica. No, la ramera es la mezcla de las dos bestias. Esa es la ramera que vende su cuerpo. ¿Y por qué el pensamiento de Esaú se infiltró como se infiltró? Porque Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Jesús, cuando va a ser crucificado, le avisa a sus apóstoles, les advierte que lo que él había de pasar. Pedro lo lleva aparte y le dice: tal cosa no te acontezca, Señor. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dice apártate de mí, Satanás? ¿Es que él era Satanás? No, porque estaba pensando como Satanás. Y le dijo: porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de los cielos. Ese pensamiento que tuvo Esaú cuando llegó ante Jacob y le dijo: tengo hambre, dame de comer. ¿Qué fue lo que hizo Esaú por satisfacer su hambre, su barriga, sus pasiones momentáneas? Vendió su primogenitura. ¿Sabe quién es Jesús? El primogénito de muchos. ¿Sabe qué significa primogénito de muchos? El primero de los resucitados. Yo he venido, dice Jesús, a que tengan vida y a que la tengan en abundancia. Pero estamos vendiendo la primogenitura. Estamos vendiendo la vida que Dios nos dijo que íbamos a tener y tener en abundancia. Porque la mirada está puesta en las cosas de la tierra y no en las cosas de los cielos. Porque estamos afanados con el día a día. Y mi hermano y mi hermana, cuando Dios decida cerrar la puerta, va a ser muy doloroso. Hay muchas formas de que las puertas se cierran. La iglesia tiene que esperar el arrebatamiento, pero puede ser que una gotita de sangre se te meta en el cerebro y se cerró la puerta y quedes incapacitado para trabajar, hasta con mangueras, porque Dios te dice: pusiste las cosas, la vista, en la tierra y no en las cosas celestiales, y se cerró tu puerta. ¿Qué garantiza que usted o yo mañana estemos vivos? Nada. Pero sí le garantizo que el que desafía a Dios recibe su justo castigo. Eso se lo garantizo. Y le garantizo que el que obedece a Dios recibe su bendición. Eso se lo garantizo, porque no lo digo yo, porque lo dice Dios. Y Dios dice que Él envió las palabras, y las palabras no se vuelven vacías, porque cumplen el propósito para el cual fueron enviadas. Esto es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a no estar afanado y turbado como María. Es un llamado a volver a sentarse a los pies de Jesús y estar en el mejor lugar. Hoy es un día más de llamado. La semana pasada fue un día de llamado. La semana antepasada fue un día de llamado. La otra semana fue un día de llamado. Y a veces llegamos y decimos: me llegó al corazón ese mensaje. Pero las emociones se van cuando los afanes de la vida hacen que la semilla se seque, así dijo Jesús. Y fue un momento, fue un instante de emoción. ¡Ay! Es que el Señor me tocó el corazón. Tengo que cambiar. Y 8 días después estamos haciendo lo mismo en Babilonia. Exactamente lo mismo. Pero la misericordia de Dios viene todos los días. Todos los días, y nos advierte una y otra vez. Pero déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que Dios un día va a cerrarle la puerta en su pura cara.
a usted y a mí si hago lo mismo. Tarde o temprano, padre de familia, usted que está aquí en el llamado de Cristo, los que estén oyendo a través de la web, es hora de que levante la cara y se enfrente a lo que se tiene que enfrentar, porque sabes, no es a tu esposa la que le va a preguntar por qué se rió, es a usted. No es a Eva la que le va a preguntar, es a usted. Y todas las Evas que se están congregando, todas las mujeres que se están congregando, aún en medio de su tropezar, aún en medio de sus errores como Eva, aún en medio de todo eso, usted va a dar cuenta de usted misma, pero a su esposo le van a pasar una factura que ni se imagina. No tiene ni idea, por menospreciar el cuerpo de Cristo y venderlo como una prostituta a los afanes de la vida y a los babilónicos. Le guste o no le guste lo que le estoy diciendo, a usted y a los que están escuchando a través de la web, eso es palabra de vida. ¿A quién iré?, dijo Pedro, si no es a ti. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Y sabe cuáles son las palabras de vida? No son que te voy a prometer que si vienes a depositar una semilla aquí, se te va a multiplicar todo en tu casa. Esa no es palabra de vida. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Eso es palabra de vida. Palabra de vida es que te está diciendo que vengas a Él si estás cansado y cargado, y Él te hará descansar. Eso es palabra de vida. Palabra de vida no es que te va a ir siempre bien. Palabra de vida es que dice que en el mundo hallaréis aflicciones, en Babilonia hallaréis aflicciones, pero no teman, que yo he vencido al mundo. No tienes que venderte, no tienes que prostituirte, porque Cristo es tu suplidor, Cristo es tu Señor, Cristo es que va a tomar la posición en tu defensa. No es el rey Sargón que dice que Él es el centro, no es Nabucodonosor que dice que Él es el que bendice, no es ninguno de estos blasfemos, ignorantes y menospreciadores de las cosas de Dios que están vendiendo el cuerpo de Cristo. Es Jesús que da palabras de vida. Y la palabra de vida de Él es que por un poco de tiempo, aunque tengas que pasar por aflicción, vas a encontrar tu reposo en el regazo del Creador. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres seguir jugando a la iglesita? ¿Quieres seguir jugando de casita? Ya tienes tu recompensa. Pero ¿quiere la recompensa correcta? Póngase a hacer lo que tiene que hacer. Ya es suficiente. En cualquier momento nos pueden declarar a nosotros una enfermedad terminal. En cualquier momento podemos salir a la calle y se terminan los días. Y todo lo que usted está planeando, todo lo que usted está construyendo, ¿sabe cómo dice el Señor? Insensato. Porque esta misma noche se pedirá tu alma. ¿A quién le quedará todo eso? Yo quiero que Brian nos busque una canción. Si es que no la tiene, si es que ya la tiene en el corazón. Inclinemos nuestros rostros. Ahí donde está, mi hermano, con los rostros inclinados. Aquí no se trata ni de que yo soy más, ni de que usted menos, ni de que usted más, ni yo soy menos. Aquí se trata de que Cristo día a día dice que ya no va a poder venir otra vez como vino antes. Ya Él está marcado. Ya Él tiene los orificios en sus manos, en sus pies y en su costado. Lo hizo por ti y por mí. Ya no lo puede volver a hacer. Fue una vez solamente. Al estar ante ti, una vez más, adorando frente al mar de
Una vez más el Señor te dice: entre la ven a mí y arrepiéntete. en asombro allí me habré de posar. Ahí en medio de la multitud, Y mi el Señor ve tu corazón, ve tu mente, ve tus necesidades, pero no hay más necesidad que la palabra de Dios, no hay más necesidad de que Cristo. Es hora, mi hermano, de tomar una decisión radical. O es hora, mi hermana, de tomar una decisión radical. multitudes El tiempo se acabó. Las bodas del Cordero están listas. y no es el Cordero de Dios. Yo no te voy a pedir que pases al frente, ahí mismo, donde estás sentado y donde estás sentada. Recapacita. No puede haber otra vez el mismo sacrificio, nunca más. El poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí Padre, habré de posar. en el nombre de Jesús, Señor, estoy delante de ti, Señor. Sé que hemos sido irresponsables, Señor. Y yo no hablo por mis hermanos solamente, sino que hablo por mí, Padre Santo, también. Porque hemos sido deficientes, Señor. Hemos predicado un evangelio light, un evangelio suave, un evangelio que no ha sido de compromiso, Señor. Hemos acusado a la Iglesia Católica, Señor, y hemos levantado nuevos reinos, Señor, vendiendo también tu cuerpo, Señor. Hemos acusado a otras denominaciones y nosotros también estamos haciendo exactamente lo mismo. Señor, no hay diferencia entre el uno y el otro. Nosotros lo vendemos, Señor, en el día a día. Vendemos la primogenitura, vendemos lo que tú tienes para nosotros como satisfacción por cosas tan pasajeras. Oh Señor, hoy estoy aquí hablando contigo delante de mis hermanos, pero mañana no lo sé, Señor. Mañana podría estar delante de ti dando cuentas. Oh Dios santo, qué insensatos somos. Perdónanos, Señor, como dijo Daniel, perdónanos porque hemos dado por menosprecio el sacrificio tuyo en la cruz y lo hacemos todos los días y a cada rato, Señor. Cada vez que hablamos y abrimos nuestra boca, hacemos que otros blasfemen tu nombre. Cada vez que accionamos, cada vez que pensamos, Señor, no hemos entendido, Señor, que eres santo, Señor, y vienes por una iglesia santa, y que tenemos que estar preparados, Señor, con las lámparas llenas, Señor, viviendo en santidad para recibirte. ¿Cómo nos vas a encontrar, Señor? ¿Haciendo qué nos vas a encontrar, Señor? Poniéndote en segundo lugar, Padre, tercero y hasta sexto y séptimo lugar. Oh Dios, los afanes,
las carreras, nuestras deudas, nuestros compromisos, todo esto nos está robando, Señor. Y nos está alejando, Señor, de ti. Y tú estás a las puertas, Señor. Estás más cerca de lo que podemos imaginar. Todo habla de ti, Señor. La creación gime de ti, Señor. Todo, Señor, habla de ti, y nosotros somos tan sordos y tan ciegos que seguimos, Señor, sincretizándonos. Seguimos, Señor, mezclándonos, Señor, sin ver, Señor, que estamos camino al abismo. Padre, perdónanos. Perdónanos porque no sabemos lo que hacemos, Señor. Pero no excusamos nuestra ignorancia, Señor. Lo que te ruego, Señor, es que nos ayudes, Señor, a entender, a abrir los ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, para que cuando vengas, Padre Santo, estemos listos y podamos escuchar tu hermosa voz dándonos la bienvenida al reino de los cielos, Señor. Bendito sea, Señor. Acompáñanos a casa y que tu nombre sea glorificado, Señor, en cada uno de nosotros, que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor. Ayúdanos a quitar la rebeldía de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a quitar la desobediencia de nuestros corazones y ayúdanos a quitar ese pecado tan horrible como es la codicia, la madre de todos los pecados. Ayúdanos, Señor, porque por nosotros mismos no podemos. Solo en tus manos podemos hallar paz, consuelo y reposo. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.